Dijimos que la cultura es lo que practicamos. Mira lo que dice el rey David. ¿Lo tiene? Salmo 84:2. ¿Quién me lo puede leer? Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. ¿Qué tanto anhelas venir a la casa de Dios? Porque, ¿sabes? La Biblia dice que los hijos de Dios amamos venir a su casa. Amamos la casa de Dios. Mire lo que decía David. Dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor, la casa de Dios. ¿Qué tanto anhelamos la casa de Dios? Porque mire, quiero decirle algo. La reunión debe ser algo anhelado en nuestro corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo me alegré con los que me decían a la casa de... Yo me alegré, decía David. Cada vez que me decían vamos a la casa del Señor, decía David, me producía una felicidad, un gozo inigualable. Oiga, eso tiene que haber en nuestra vida. La cultura de nuestra casa tiene que ser una cultura de amor por la casa de Dios. Que sea una cultura en la que digamos, yo anhelo estar, y quieren que les diga algo, yo anhelo estar en la casa de Dios. Yo muchas veces me paro en los rincones de la iglesia solo para mirar lo que ocurre en la casa de Dios. Yo miro las reuniones, miro cuando alabamos, miro muchas veces cuando terminan las reuniones y veo que los hermanos se están abrazando, saludando, alentando. Y muchas veces yo me paro a un costado, muchas veces con Viviana nos miramos y decimos, qué genial es estar en la casa de Dios. Amamos la casa de Dios. ¿Sabe? Hace muchísimos años, no sé cuánta cantidad de años, que yo paso de mi trabajo a las reuniones de fines de semana. Y a las 4 de la mañana yo salía para trabajar. A las 4 de la tarde llegaba a mi casa y tenía que terminar de preparar el mensaje. El sábado pasó lo mismo. Pero ¿sabe? Aunque vengo cansado, cuando yo voy viendo que está por empezar la reunión, cuando se acerca la hora, es más fuerte que yo. Y a veces podría dormir, pero no puedo dormir solo de pensar que y Vivi me dice, dormí, me dice. Pero yo solo de pensar que ya falta una hora para la casa de Dios. No puedo. No puedo. ¿Por qué? Porque al igual que David, anhela mi alma y aún ardientemente desea estar en la casa de Dios. Eso debería ser lo que nos caracterice. ¿Cuántos dicen amén? Debemos anhelar nuestros tiempos con la iglesia. No debe ser una carga. No debe ser una carga. Oiga, cuando yo iba a ver a Viviana, estábamos en ese tiempo de novios y de enamorados. Hoy nosotros nos amamos, estamos enamorados y nos amamos aparte. Pero no era una carga ir a verla. No, yo quería verla. Entonces, ¿es una carga para vos ir a la iglesia? Porque eso no debiera ser así. Lo que debiera pasar es, anhela mi alma, ardientemente desea estar en la casa de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Ahora miren, quiero decirle para ir terminando, el lugar donde el justo puede crecer y florecer es la casa de Dios. Salmo 92, 12 y 13, anótelo, miren lo que dice: el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Versículo 13, miren lo que dice: plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Mire qué clave tenemos aquí. ¿Sabe que todo ser viviente tiene su propio ambiente de crecimiento? ¿Sabía usted eso?
Todo ser viviente tiene un ámbito donde crece y se desarrolla. Hay animales que son del desierto, hay animales que son del agua. Todo tiene su ámbito de crecimiento. Escuche esto porque esto es una clave de la palabra de Dios. La Biblia dice que el ámbito de crecimiento y de florecimiento de un hijo de Dios es la casa de Dios. Plantados en la casa del Señor, floreceremos, dice la palabra. Muchas veces me dicen, pastor, ¿por qué no pasa nada en mi vida? Porque una cosa es asistir a la iglesia y otra cosa es estar plantado en la casa de Dios. Plantado es cuando vos tenés un compromiso con esa visión que Dios nos ha dado, de crecer, de ser como Cristo, de ser transformado, y estás comprometido a participar de las diferentes actividades por las cuales Dios te transforma. ¿Cuántos pueden decir amén? Esto no es automático, hay un ámbito en donde vos y yo podemos crecer, en la casa de Dios, dentro de la familia de la fe, donde recibimos palabra de Dios, aliento de Dios, abrazos de personas que nos aman, y nos corrigen también. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo agradezco a Dios. ¿Sabe cuántas veces personas del equipo de trabajo me dijeron, no, pastor, por ahí no es? Y menos mal. Porque quizás hubiera equivocado el camino y hubiera afectado a la iglesia. Pero menos mal que las personas, que el equipo de trabajo, que Viviana, más de una vez me dijo, no, por ahí no es, y menos mal. Quiero alentarte en esta noche. Quiero decirte que no tenemos otro anhelo. Y lo digo desde todo mi corazón, amigo, ¿eh? No tenemos otro anhelo que verte crecer, de verdad. ¿Sabes? Como tus pastores y junto al equipo de trabajo, hemos decidido entregar nuestras vidas para poder ayudarte a crecer. Y lo digo de todo mi corazón. Soy un hombre muy pleno. Tengo una familia a la que amo con locura. Disfruto cada momento con ellos. Tengo una casa linda. Tengo un buen pasar, tengo un buen trabajo, me gusta mi trabajo. Y podría disfrutar mucho más de todo eso. Pero yo he decidido para mí dedicar mi vida a ayudar a otras personas a conocer más a Jesús. Hemos decidido con Viviana y el equipo dedicar nuestras vidas para llevar a personas a una vida más significativa. Estamos totalmente rendidos y comprometidos a esta tarea. Por eso que la misión de esta iglesia es transformar personas sin Cristo en discípulos consagrados, capaces de toda buena obra, que puedan ser una inspiración para otros. Mira qué compromiso hemos asumido con Dios. Pero no podemos hacer esto si no estás plantado, si no te comprometes. La cultura de nuestra vida debe ser una cultura de amor por la casa. Por ahí vos dirás, pastor, pero es que yo no estoy viendo grandes resultados en mi vida. ¿Usted cree que yo vi todos los resultados de mi vida de un día para otro? Me convertí a los 18 para 19. Todos quieren saber cuánto tengo, ¿no? En noviembre cumplo 41 años. Tengo ya 21 años de cristiano. Y no ha pasado este cambio de un día para otro. Ha sido año tras año, mes tras mes, día tras día. Y lo que yo tuve que hacer, ¿sabe qué fue? Permanecer. Porque plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios, vamos a florecer. Esto no es casualidad. Esto no es automático. Esto lleva tiempo. Frustración. ¿Cuántos se han frustrado más una vez en la iglesia? Y usted dijo, no veo lo que quisiera ver, pero es que yo le estoy creyendo a Dios. Y parece que no llega nunca, ¿no? Dice, plantados en la casa, quédate tranquilo, te está diciendo el Señor. Si yo te dije que vas a florecer, vas a florecer. Decía la escritura, mirá, te veo más florecido inclusive. Y por ahí vos decís, pero yo no veo nada. Ese es el problema, vos no ves nada.
¿verdad? ¿Es eso? Porque a veces yo no noto lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que como ignoramos la manera en la que Dios va formando una criatura en el vientre de la madre, ignoramos la manera en la que Dios trabaja en nosotros. Pero que vos no lo veas, no quiere decir que Él no lo esté haciendo. ¿Qué tengo que hacer, pastor? Plantados en la casa del Señor. Esforzarnos por una cultura de amor por la casa. Por ver la casa crecer, por ver la casa florecer, por ver que otras almas son transformadas. Esa cultura es la que queremos vivir el resto de nuestras vidas. Hemos decidido eso. ¿Y saben que estamos viendo día a día? Más vidas transformadas, más cambios en nuestras vidas. Estamos viendo personas florecer, prosperar, ser transformadas. Estamos viendo personas que sus mentes se están abriendo para creerle a Dios por cosas imposibles. Es más, hemos visto aquí personas que de creer que no podían hacer nada, hoy son personas bendecidas, prósperas, con una vida significativa y con ganas de pegarle para adelante. Y nosotros estamos felices por eso. Entonces, dos cosas quiero dejarte hoy. Voy a seguir con estos mensajes, pero hoy quiero dejarte dos cosas. Lo que vistes, oíste y aprendiste de mí, esto encarga a hombre fiel. Quiero pedirles, líderes, yo sé, ustedes son gente increíble. Quiero pedirles, hermanos, quiero pedirte, Vanessa, que nos ayuden a llevar esta cultura de fe y de amor por la casa de Dios a donde vamos. Porque, entre otras cosas, estamos creyendo que la transformación de la ciudad se va a dar a través de la transformación de cada familia de la iglesia y de cada persona de la iglesia. Y que esa cultura que estamos forjando en nuestro corazón, de amor por Dios, por la casa de Dios, de ser gente de fe, va a empezar a trasladarse a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestra familia, a nuestros amigos y por ende a la ciudad en la que vivimos. Porque estamos creyendo cosas grandes para Dios. Estamos creyendo que a través de esta iglesia y de las iglesias de esta ciudad, la ciudad será transformada. Porque la cultura del reino que tenemos en nosotros se va a manifestar poderosamente en la cultura del reino de las tinieblas. Y dice la palabra de Dios que ni las puertas del infierno pueden cuando la iglesia avanza. Avancemos en fe.